El heavy metal y el Barça en su corazón. Una combinación que le dio satisfacción. Las notas distorsionadas en su guitarra, que vibra su alma sin comparar con los goles que grita en el cañón. La pasión desborda, no hay nada igual, no hay nada igual, no hay nada igual. Heavy metal y Barça, la pasión que no se puede explicar. Heavy metal y Barça, los amores que siempre van a sonar. No hay nada igual, no hay nada igual. No hay nada igual, no hay nada igual. Heavy metal y Barça, los amores que siempre van a sonar. Molt bona nit, molt bona nit, molt bona nit. Molt bona nit, molt polits. Fills de la Cabra Negra, retransmitiendo desde la falda de Montserrat, pasando por el barrio del Clot en Barcelona, que no sé si está lloviendo, pero aquí en Montserrat ha caído la de Dios. Vamos a empezar un programa hoy especial, porque sé que a Xavi Litsi le gusta muchísimo. Sí, señor. Enormes, gigantes, donde los haya. Pobre Phil Lynott, se fue muy pronto. Y nada, vamos a empezar hoy el programa. Estoy un poco serio, Xavi, ¿Y eso? porque me cabreo con el tema de que no podamos poner música. Pero también tengo que agradecerle a estos capullos del YouTube, que gracias a ellos he vuelto a empezar a escribir. Ah, Tanto canciones como los libritos que escribía antes. Y creo que últimamente me están saliendo canciones muy chulas, como por ejemplo la que está sonando. pues sí, señor. Perdona, Xavi, déjame que haga una cosa, la voy a poner a tope. La canción es la canción de la cabecera, de la cabecera del programa, se la escribí a mi amigo Xavi con mucho cariño, con mucho amor. Sí, señor. Y mira lo que dice. No hay nada igual, no hay nada igual. ¡Vamos allá! Heavy metal y Barça, los amores que siempre van a sonar. Exactamente. ¡Qué buena, qué buena, qué Siempre, buena! siempre. Te ha Bueno, quedado bueno. cojonuda. Esa es la puñetera verdad. Bueno, pues antes de empezar vamos a ser, como siempre, antes vamos a saludar a Amparito, nuestra más fiel, la única, la heavy metal total, iba a decir la porrera, no, la chica que siempre es la primera en las porras, es la primera en nuestro programa, Xavi. Bueno, en tu programa es un invitado de mierda. No, no. Y ella es la número uno. Y saludar también al Amador, que está por ahí ya lloriqueando, que hay favoritismo, no hay favoritismo, nadie me quiere, el Calimero. Mira, a partir de ahora va a ser el Calimero de Cuenca. A mi Pitu, hombre, mi Pitu. Ey, No está Pitu. ¿Qué tal, ahí. Barbu? ¿Cómo estén? Ahí la Barru, está dudando tot. Buenas noches, Ridiela Moza, eso es manchego. ¿Qué dice este ahora? Amador, acuéstate a dormir. Señoras y señores, empieza el programa Metal Plot y el grupo de hoy es Tin Lizzy. Agarraos que vienen curvas. Exactamente, sí, sí. Todo tuyo, Xavi. Muchas gracias, Raúl. Pues mira, Sin Lizzy es una banda de esas que realmente que llegan, ¿no? Que las quieres, por así decir, que te afectan, ¿no? Porque es que
su música era tan maravillosa, ¿no? Y ha sido la raíz de tantas cosas, porque incontables bandas que, bueno, yo diría que prácticamente todas, cualquier banda de metal que tú le preguntes, Sin Lizzy está entre sus influencias, seguro, seguro. Y bueno, por ejemplo, cuando tú ves a Maiden tocando con esas con dos guitarras, bueno, ahora tres, ¿no? Pero durante la mayor parte de su carrera con dos guitarras, pues eso no ha salido de la nada, ¿eh? Eso ha salido, bueno, de Wishbone Ash también, pero sobre todo de Sin Lizzy, esos juegos armonizados de guitarras dobles tan absolutamente maravillosos, ¿no? Y esas letras tan increíbles, ¿no? Que, bueno, como dice Raúl, tristemente, tristemente Phil Lynott, como dice la canción de Los Suaves, Phil Lynott murió Sí, señor. hace demasiado tiempo, en fin. Entonces, ya sabemos lo que pasa en el mundo del rock muchas veces, ¿no? Por desgracia. Pero bueno, digamos que, bueno, empezando por el principio, ¿no? Como solemos decir, dos de los fundadores de la banda, o sea, el Phil Lynott, que era bajista y cantante, y el batería, Brian Downey, se conocieron mientras iban a la escuela en Dublín, a principios de los 60, ¿no? Lynott, que nació en 1949 en Inglaterra, hijo de una señora llamada Philomena Lynott, una adolescente irlandesa que se había escapado de casa y se había ido a vivir y trabajar en Inglaterra, ¿no? Y de un inmigrante guayanés llamado Cecil Parris, ¿no? Que se largó a su tierra otra vez 3 semanas después de nacer Phil. Un valiente, no un valiente. Sí, exacto, y no lo conocí hasta finales de los 70, coincidiendo cuando él iba subiendo como la espuma, claro, casualmente, ¿no? Casualmente. Exacto. Y vivieron sus primeros años en el área de Manchester, ¿no? Y se mudó con su abuela a Dublín cuando era todavía niño, ¿no? Y hay que tener en cuenta que de cara a cómo escribía, el tipo de canciones que escribía, el tipo de música que hacía, tiene que ver mucho. Imaginaros, en aquellos años 60, una chica súper joven como su madre, soltera, que se queda embarazada de un negro, en la Irlanda mega católica de aquellos años, aquello tuvo que ser duro, ¿no? Y también eso sí. forjó su carácter, ¿no? Y esa autodefensa y ese, que bueno, que suena a lo mejor un poco tópico, ¿no? Que es un tópico que he de confesar que a mí me cansa un poco, pero bueno, que para sobrevivir en la calle tenías que ser duro y todas esas cosas, ¿no? Pero es que en este caso era totalmente así, ¿no? Y más en aquellos tiempos y en la Irlanda. Exactamente, imaginaos, ¿no? Bueno, entonces Brian Downey había nacido en 1951 en Dublín. Y bueno, Phil Lynott empezó su carrera como cantante en una banda local en 1963, con Black Eagles. Imagínate. Y Brian Downey entró en el 65 como batería, ¿no? En el 67 Lynott se unió a un grupo llamado Skid Row, que no tiene nada que ver con los Skid Row de Los Ángeles. De Los Ángeles eran, ¿no? Sí. No sé, pero ¡ay, los Skid Row! De mucho más tarde. Bueno, no, mentira, eran de la Arena de Nueva York, si no recuerdo mal. Vale. No pasa nada, Xavi. No pasa y bueno, entonces Lynott, cuando se unió a esta formación, el bajista de ese grupo invitó también a un joven guitarra de Belfast, que igual os suena de algo, llamado Gary Moore. Un chavalillo que tocaba un poquillo. Exacto, sí. Bueno, en aquel entonces yo creo que no tendría ni 18 años. O sea, en el momento que estamos hablando, tendría a lo mejor 16 años o así, no tendría más. Bueno, al cabo del tiempo lo despiden, ¿no? A Lynott lo despiden de esta banda, pero bueno, pero quedan en buenos términos, ¿no? El señor Shields, el bajista, le enseña a él a tocar el bajo y, bueno, acto seguido, pues Lynott forma la banda Orphanage, con Brian Downey a la batería, ¿no? Entonces luego no sé qué personaje importante nos encontramos ahora, al guitarrista Eric Bell,
también nacido en Belfast, ¿no? Que bueno, había empezado a tocar en cantidad de bandas locales, ¿no? Se muda a Dublín y se une a una banda llamada The Dreams, ¿no? Pero en el 1969 se va porque quiere formar una banda de rock, ¿no? Entonces un antiguo conocido del señor Bell, un organista de Belfast, se traslada a Dublín porque también quiere tocar música rock, ¿no? Entonces aquí nos plantamos en un año absolutamente, como diríamos aquí, capital, importantísimo, básico, que es el año 1969. Qué pesado, a ver, espera un momento, te corto y bebe agua, que estás tosiendo. Qué pesado, el 69 porque nació él. La cosecha buena es la del 77, lo sabe todo el mundo. Además, el 69 nació mi hermana Annie. O sea que 69. Las malas hierbas somos del 69, ¿no? No hay... Mala hierba, cabrones. Bueno, sigue, Xavi. Entonces, bueno, desde un bar de Dublín, pues Eric Bell y este señor, este organista, se conocen. Vamos a formar una banda, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ven a actuar a Lynott con Orphanage, ¿no? Pero bueno, quedan impresionados del nivel de Brian Downey a la batería. Y bueno, dicen, bueno, ¿por qué no hacemos una banda, no? Aceptan, pero con la condición de que Lynott sería el cantante y que usarían algunos de sus temas antiguos, ¿no? Entonces, el nombre de la banda, por cierto, si os estáis preguntando de dónde viene el nombre de la banda, viene de un robot de un cómic británico llamado The Dandy, ¿no? Y el robot este se llamaba Tin Lizzy, sin H. Entonces nos plantamos con la primera formación, que sería con Lynott al bajo y a la voz, Eric Bell a la guitarra y Brian Downey a la batería y el señor Brixton a las teclas, ¿no? En julio de 1970 publican un single titulado The Farmer, con el apoyo de EMI, el cual vendió aproximadamente unas 200 copias, ¿no? Entonces el teclista Brixton deja la banda justo antes del lanzamiento. Bueno, nos plantamos a finales de 1970 y Sin Lizzy firman un contrato con Decca. Se trasladan a Londres pues para empezar su carrera de manera más profesional y más en serio, ¿no? Y para grabar su primer álbum debut, que sería el del mismo título de la banda, Sin Lizzy. Los originales eran antes, ¿eh? Sí, era exacto, este. Aquí lo tenéis. Este disco tuvo unas moderadas ventas, ¿no? Pero no llegó a las listas de éxitos, ¿no? A pesar de que tuvo un buen apoyo en la radio y, por ejemplo, del muy conocido disc jockey de la radio británica, John Peel, ¿no? Conocido por tantas sesiones de grabación de muchos grupos importantes, ¿no? Según dijeron posteriormente, pues tardaron una semana en grabar todo el disco, ¿no? Durante la cual estaban permanentemente subidos en una nube y no en el Nubul Quinto precisamente. Entonces en marzo de 1971 ya se quedan definitivamente en Londres antes de publicar un EP que sería un fracaso comercial, ¿no? Y luego posteriormente cuando se reeditaría en CD el álbum, pues añadieron las 4 pistas del EP en el CD, ¿no? Que había, por ejemplo, Dublín, All Moon Madness, Things Ain't Working Out at the Farm, bueno. ¿Y qué pasó? Bueno, no había un tema pegadizo, un single que fuera un pelotazo, ¿no? Que les ayudara, ¿no? Entonces, pues esto resultó en que el disco pues no tuvo éxito. Y bueno, nos plantamos entonces en 1972, en el que publican Shades of a Blue Orphanage, ¿no? Aquí lo tienes. Este es. A pesar de que el primer disco tuvo unas ventas así bastante pobretonas, Decca decide financiar el segundo álbum, ¿no? Que fue publicado en marzo del 72. Las canciones, al igual que el primero, estaban llenas de anécdotas personales, de referencia a la vida callejera de Lynott en Dublín y todo este tipo de cosas, ¿no? El disco nuevamente fracasa en llegar a las listas de éxitos del Reino Unido, ¿no?
Hay que decir que el título viene de la combinación de los nombres de dos bandas de las que venían los músicos, ¿no? Que era Shades of Blue y Orphanage. Entonces de ahí viene el título del disco, ¿no? Y como tema a destacar, pues quizás tendríamos Sarah, ¿no? Que fue escrito por Lynott en honor a su abuela, que fue el que lo crió cuando su madre, pues, hay que recordar que me parece que lo tuvo con 15 años o algo así, ¿no? Cuando su madre no era capaz, ¿no? Y entonces, pues, lo que ocurre es que hay una canción de 1979 de Sid Lizzy que se titula igual, pero no es la misma, porque aquella estaba dedicada a la hija de Lynott, ¿no? Este concretamente sale en el disco Black Rose, un discazo. Bueno, en ese mismo año Sid Lizzy pues publica unas versiones de Deep Purple en un álbum llamado Funky Junction Play, que no tengo ni el gusto de conocer ni he conseguido encontrarlo. Y hay que decir que bueno, no se menciona para nada Sid Lizzy en el álbum, ¿no? O sea, supongo que lo harían como músicos de sesión o bueno, en fin, bueno, una de esas cosas que se quedan perdidas en las nieblas del tiempo, ¿no? Entonces, a finales de 1972, pues se embarcan en una gira ejerciendo de teloneros de Slade, que era una banda que tenía mucho éxito en aquel momento, ¿no? Y también de Susi 4, gran Susi 4, es una rockera, pero vamos, pero a tope y uno con unas canciones maravillosas, ¿no? Por cierto, escuchad a Susi 4, sé sensatos. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que la discográfica publica como single una versión de la canción tradicional irlandesa Whiskey in the Jar, ¿no? Que ellos pues no lo hicieron con intención de que se publicara, sino pues, no sé, un divertimento, bueno, por tocar juntos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego después cuando vieron que llegó al top de las listas de éxitos, bueno, entonces digamos que se les pasó el enfado con la discográfica, ¿no? Llegó al número 6 del Reino Unido, concretamente, ¿no? Entonces esto hizo que pudieran actuar en el famosísimo programa Top of the Pops de la BBC, ¿no? Una cosa, Xavi, perdona, te corte, bebe agua. Vale. Canción prostituida por Metallica, lo siento. Me gusta mucho Metallica, hasta el Black Album, ahí ya murió Metallica, pero prostituida en el Garage Inc., creo que se llamaba, de Metallica, prostituida. Thin Lizzy no se toca. La única versión buena de Thin Lizzy la diré más adelante. Bien. Uy, pues ahora ya estoy ya expectante ya. Xavi, sí, la sabes. Hemos hablado 1.000.000 de veces. Viene el Xavi del vale, sí, vale. Vale. Entonces, bueno, en septiembre del año siguiente, de 1973, publican su tercer disco, Vagabonds of the Western World, ¿no? Aquí lo tiene. Ahí está, que tuvo bastante difusión en la radio, pero que nuevamente fracasa en llegar a las listas de éxitos, ¿no? Eso sí, hubo un single que es The Rocker, ¿no? Que es un temazo. Como su nombre indica, The Rocker, o sea, es puro rock, ¿no? Una tormenta de sonido maravillosa. Nuevamente, pues falta aquí, aparte de The Rocker, pues a lo mejor un tema como más comercial, más suave quizás, ¿no? Pero vamos, que The Rocker se resumía como bastante la vida que llevaban en aquel momento, ¿no? Y este disco es el último disco en el que aparece el guitarrista original, Eric Bell, ¿no? Entonces en The Rocker pues sale un riff maravilloso al principio, ¿no? Y luego pues bueno, pues Lynott nos explica su vida de macarrilla, ¿no? De las chicas, peleas, cerveza y todas estas cosas, ¿no? Entonces gente de bien, decente y normal. Entonces digamos que sus andanzas callejeras ya se empiezan a traspasar a las letras de sus canciones, ¿no? Entonces, como decíamos, Eric Bell deja la banda en 1973 debido sobre todo a problemas de salud, o sea, no sé a qué se referirá. El zumo y... Los zumos y el abuso de zumo de naranja y todas esas cosas. Y entonces, ¿qué sucede? Que lo reemplaza para acabar la gira el señor
Gary Moore, que se queda con ellos hasta abril del año siguiente, de 1974, y participa en la grabación de 3 canciones, ¿no? Still in Love with You es una de ellas, por ejemplo, en el siguiente disco. Me arrodillo ante Gary Moore. Sí, señor, yo también. Luego, bueno, entonces acá esta sustitución, se va de la banda y entonces Lynott decide, bueno, contratar a 2 guitarristas para expandir el sonido de la banda, ¿no? Aunque, bueno, en un primer momento no congenian y no consiguen eso congeniar, unirse, tener química, ¿no? Y entonces, pues bueno, en 1974 Brian Downey y Phil Lynott se llevan a cabo audiciones de guitarristas y al final escogen a Brian Robertson, escocés, y a Scott Gorham, de California, ¿no? Entonces Phil Lynott aquí se le ocurre que podía crear un sonido diferente a lo que se estaba haciendo en aquel momento, ¿no? Que es usar 2 guitarras gemelas tocando la misma melodía, pero a lo mejor en escalas diferentes, ¿no? Y nace las famosísimas guitarras gemelas de Sin Lizzy, que tanto nos gusta escuchar, ¿no? Y que hay tantísima influencia ejercido sobre tantas y tantas bandas, ¿no? O sea, gallina de piel. Gallina de piel totalmente, sí, sí. Bueno, consiguen un nuevo contrato discográfico con Phonogram, ¿no? Y publican su 4º álbum, Nightlife, ¿no? ¿Este de aquí? Fue este de aquí, exactamente. Que fue, para ellos, no les acabó de gustar que fuera tan pulido, ¿no? Y bueno, y tampoco pudo llegar a las listas, ¿no? Digamos, seguíamos ahí con la mala suerte, ¿no? A pesar de que tiene temazos, ¿no? Como She Knows, Still in Love with You, que es una balada maravillosa, Showdown, el tema Filomena, que es en un homenaje, bueno, no sé si a su madre o a su abuela, Shalala, que es muy chula, ¿no? Filomena es a su madre, ¿no? Porque habla de, bueno, si ves a mi madre, por favor, dale todo mi amor, porque gracias a su corazón estoy aquí yo, ¿no? O sea, algo así, ¿no? O sea que gran letrista, Phil Lynott. Buen hijo. Exactamente. Bueno, entonces en 1975 Sin Lizzy consigue tocar por primera vez en Estados Unidos, haciendo de teloneros de Bob Seger y Bachman Turner Overdrive. Bob Seger. Qué grande. Qué grande, sí, señor. Entonces, en 1975 entran al estudio para grabar, aquí vamos a disco por año, esto es no parar, en aquellos años era así, grabando el disco Fighting, ¿no? Que es, esta sí fue la primera producción de Sin Lizzy que consigue entrar en las listas de éxitos, ¿no? El álbum llegó al número 60 concretamente, ¿no? Aunque, bueno, no hubo sencillos así que tuvieran un gran éxito comercial, pero bueno, pero ya, por lo menos ya empezaron a sacar la cabeza, ¿no? Y en este disco está la versión de Rosalie de Bob Seger, ¿no? Que realmente a mí me encanta, es de mis temas favoritos de Sin Lizzy. Lo pondría. Podemos, lo pondría. Que lo pondría, pero no podemos. Exactamente. Bueno, en este álbum se nota en todo su esplendor el sonido de las famosas guitarras gemelas, ¿no? Por ejemplo, en Wild One, ¿no? Bueno, luego pues tenemos Freedom Song, Ballad of a Hartman, bueno, es un discazo, francamente. Y digamos que este ya fue el disco en el que ya explotó Lynott como letrista, ¿no? Y después de una exitosa gira con Status Quo, ¿no? Que nuevamente vuelvo a decir lo que tantas veces he mencionado, ¿no? Que madre mía, ¿os imagináis? Xavi, perdona que te corte, te has quedado congelado. Si no sé qué puñetas ha pasado. Sal de la nevera. Ahora, ¿ves? Mira, ya se mueven las manos y ya te descongelas. Claro. Nuevamente, a pesar de que sé que estoy muy pesado y que siempre digo lo mismo, pero os imagináis ir en el año 1976 a ver un concierto donde los teloneros son Sin Lizzy y los cabezas de cartel Status Quo. ¿Os imagináis lo que hubiera sido eso? Madre mía. Buah. Los pelos como escarpias. Gallina de piel. Gallina de piel. Y aquí ya empieza ya realmente lo serio, porque en ese año, en 1976, publican Jailbreak.
Bueno, ¿y qué canción hay en Jailbreak? Sobre todo que, bueno, aparte de la canción que da título al disco, Tonight is Gonna Be a Jailbreak, Somewhere in This Town, pues tenemos The Boys Are Back in Town, que está en este disco, ¿no? Que llegó al número 8 en Reino Unido y en el 12 en Estados Unidos, que no está nada malo. O sea, fue el primer éxito real de Sin Lizzy, ¿no? Bueno, aparte de Whiskey in the Jar, ¿no? Ya el sonido de la guitarra gemelas ya aquí ya es sin tapujos, ya a tope, que impregna todo el álbum. Y bueno, ¿y qué canciones tenemos aquí? Pues mira, tenemos Emerald. Emerald está en este disco. ¡Buah, Dios mío, Emerald! Qué pedazo de disco en homenaje a Irlanda, ¿no? Por eso se llama Emerald, ¿no? Tierra. Estamos Warriors, ¿no? Que es una canción eso, que habla, como hemos dicho varias veces ya, de bueno, sus aventuras callejeras, ¿no? Bueno, pero como hemos dicho, o sea, no eran exactamente metal ellos, pero no hay banda de metal que no los haya escuchado y no los haya visto influenciado por ellos, ¿no? Bueno, ¿y qué más tenemos aquí también? Cowboy Song, que bueno, Lino también fue muy fan, ¿no? Del mundo este mítico del oeste, de las grandes llanuras, la libertad y todo esto, ¿no? Y esa canción es preciosa, ¿no? O sea, ya está Cowboy, bueno, te parece estar viendo la puesta de sol naranja mientras está al lado de la hoguera, ¿no? Maravillosa, ¿no? Algún día lo conseguiré eso. Sí que sí, Raúl, claro que sí. Y bueno, en Emerald, ¿no? Que dice, bueno, escucho a los caídos desde sus tumbas, sobre los gritos de la batalla, por el puente al lado de la frontera, bueno, sí. Los pelos de punta, vamos, además de ser un puto temazo, o sea, siendo en palabras técnicas, es que tiene una letra que es acojonante, ¿no? O sea, venían los hombres con sus escudos y espadas para luchar por la lucha que ellos creían correcta, para derrocar a los jefes, bueno, en fin, increíble, ¿no? Bueno, entonces en 1976 tienen que suspender una gira que querían realizar porque Phil Lynott contrae una hepatitis, ¿no? Y mientras está recuperándose de la enfermedad escribe la mayoría de las letras del siguiente disco del año 1976 titulado Johnny the Fox, ¿no? Aquí. Este disco, efectivamente. Se empiezan a revelar ciertas desavenencias entre Phil Lynott y Brian Robertson, ¿no? Lynott está en esa época escribiendo muchas canciones sobre mitología celta y luego también pues sus aventuras por las calles, ¿no? Y parece ser que esto pues igual no acaban de estar muy de acuerdo en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, no obstante la gira de apoyo al álbum pues fue todo un éxito, ¿no? Que culminó en una aparición en un programa de televisión de la BBC de homenaje a Rod Stewart, también gran hombre Rod Stewart también. A Rod Stewart, sí. Sí, señor. Eso mismo. Y bueno, ¿qué canciones tenemos aquí en este disco? Hombre, tenemos Don't Believe a Word, Dios mío, Fool's Gold, y, señor Raúl, es en este disco donde está Masacre, que es uno de los temas más gigantes y enormes de la historia del rock and roll. Así. Ahora aparezco yo. Estoy cayendo bajo cero y no sé a dónde voy. 600 euros sin miedo y cada uno murió. Exacto. ¡Dios! Y la mejor versión, la única versión que hayan versionado a Thin Lizzy, y ahora que me llame, que quiera, me llame mi primo, que hemos tenido la conversación y la pelea, la mejor versión de Masacre de Thin Lizzy la hicieron esos señores de ahí, esos, Los Suaves. Os lo recomiendo, buscar la canción Masacre de Los Suaves, que vais a flipar. Exactamente. Y me cago en YouTube por no poder dejarme que la ponga. Exacto. Todo tuyo, Xavi. Bueno, hay que decir que esta canción era una reflexión sobre la intolerancia religiosa, ¿no? Porque decía, bueno, lo que puede producir utilizar la religión para separar a la gente, ¿no? Y luego, pues, ¿qué más canciones tenemos en este disco? También tenemos Fool's Gold. Fool's Gold está inspirada en la gran hambruna de Irlanda de
de 1845, ¿no? ¿No? De toda esa gente, toda esa cantidad enorme de gente que no sé cuánto, me parece como 1,5 millones de irlandeses se emigraron a Estados Unidos para huir de esa situación, ¿no? Hay que ponerse por un segundo más allá de la inmediatez que hoy en día tenemos con todo, sentarte y reflexionar por 2 segundos seguidos lo que tendría que significar eso, ¿no? Verse en esa situación, tener que cogerlo todo en una maleta de cartón y largarte a un sitio que... Bueno, ellos aún que pudieron hacerlo, que en Rusia no pudieron hacerlo, la hambruna... Las hambrunas de Ucrania, de todo esto, sí. Sí, bueno, no entremos en política, Sí, pero bueno, ya sabemos, todos sabemos de que... Bueno, entonces planean una nueva gira estadounidense, pero la tienen que cancelar porque Brian Robertson se hiere en una pelea en un pub, ¿no? Y bueno, Lynott se cabrea, ¿no? Y entonces reemplaza a Robertson por Gary Moore para poder realizar la gira de Estados Unidos a principios de 1977, apoyando a Queen. Y nuevamente, sé que me vais a odiar, pero lo tengo que decir otra vez. 1977, Thin Lizzy de teloneros, Queen de cabezas de cartel, o sea... Y nace Raúl Prescolí, o sea, exactamente. Yo. ¿Qué más queréis en ese año? Es que, ¡buah! Increíble. Dios, qué orgasmo. Entonces esa gira fue todo un éxito, ¿no? Y entonces Lynott le dice a Moore, quédate con nosotros, ¿no? Pero no obstante esto, el guitarrista regresa a la banda en la que estaba, que era la banda Colosseum, ¿no? Y bueno, entonces Sin Lizzy se trasladan a Canadá en mayo del 77 como un trío para la grabación de el siguiente disco titulado Bad Reputation, ¿no? En el cual Scott Gorham se encarga de grabar todas las guitarras. Entonces con Brian Robertson fuera de la banda, empiezan a grabar el disco y Phil Lynott estaba dispuesto a sustituir a Robertson por Gary Moore, pero bueno, pero Gary Moore nuevamente declina la oferta, o sea, es intermitente en estos años, ¿no? Entra y sale de la banda. Entonces, ante esta tesitura, pues vuelve a admitir a Brian Robertson y participa en varias canciones del disco. Y eso sí, en la portada no sale Robertson, así como muestra del cabreo de Lynott, ¿no? El álbum se vendió bastante bien porque llegó al número 4 de la lista de álbumes del Reino Unido, ¿no? Impulsado por un temazo así suavecito llamado Dancing in the Moonlight, que es una canción preciosa, maravillosa. Y además en aquel año fueron los cabezas de cartel del Festival de Reading con Aerosmith, Uriah Heep y Golden Earring en aquellos años. Y bueno, contazo para ver también, Imagínate, ya ves, Aerosmith, Uriah Heep y Golden Earring, madre mía. Bueno, en este disco que es absolutamente maravilloso, igual solo hay un tema que flojea un poco más que los otros, pero casi todo el disco entero es maravilloso. En Soldier of Fortune, Bad Reputation, Opium Trail, Salvan, otra canción así suave, o sea, un tipo balada preciosa, Salvan. I'm going Salvan. Precioso. Dancing in the Moonlight, Killer Without a Cause, That Woman's Gonna Break Your Heart, también una canción tremenda también. No, quizás no es tan bueno como el Jailbreak, pero casi, ¿no? Entonces, Dancing in the Moonlight también, por ejemplo, te hace ver que Lynott puede ser un tío duro, soy fuerte, soy la vida de la calle, qué difícil es todo y tal, pero te hace unas canciones preciosas, ¿no? De tipo balada, ¿no? Y, bueno, Bad Reputation, que es el tema que da título al disco, pues bueno, tiene una entrada de batería de Brian Downey absolutamente genial, ¿no? Y bueno, aunque a mí personalmente el tema que más me gusta de este disco es Salvam, ¿no? O sea, todo lo que es, bueno, nuevamente la mitología del oeste, ¿no? Que influye en Lynott, ¿no? O sea, una ciudad fantasma es todo lo que queda, la fiebre del oro se ha acabado, la depresión se acerca,
O sea que esta noche, cuando caiga el sol, voy a hacer mi maleta, me voy a ir, o sea, en fin. Bueno, entonces llegamos a un momento, antes de hablar del siguiente disco, os tengo que decir que todas estas canciones maravillosas están en la lista de Spotify. Spotify. Spotify, exacto. Spotify. En la lista de Spotify del programa. Yo mientras tú grabas, Javi, yo quiero decir que dónde está la gente, supongo que están escuchando atentamente las explicaciones que están dando, pero veo que aquí falta gente hoy, ¿eh? Aquí falta gente. Decir hola, decir algo. Xavi, el siguiente disco, déjame que lo presente yo. Vale. Preséntalo. Ese disco es tela, ¿eh? O sea, venga, adelante, Raúl, venga. 1978. Lo sé. Y en 1978, Thin Lizzy lanza, para mí, uno de los conciertos que está en mi top 10, para mí, Raúl, es que el S&M, no. Raúl, es que, no. Live and Dangerous. Pedazo de conciertazo. Sí. Me he puesto otra vez excitado, Xavi. Vuelve Con tú. toda la razón del mundo. O sea, Vuelve tú. Sí, ya puedes enseñarlo cuando quieras. Bueno, este disco todavía tuvo más éxito que el anterior, ¿no? Que muestra la gira triunfal que realizaron por Europa, ¿no? Aunque bueno, siempre se ha dicho que tiene algún que otro retoque, pero bueno, me da igual. Me la pela. Es un discazo absolutamente increíble, ¿no? Y bueno, lo que sucede es que, como ya es tradición, las giras de Thin Lizzy conllevan un poco de caos, ¿no? Tensiones, y bueno, y entonces explotan definitivamente las tensiones entre Brian Robertson y Lynott, ¿no? Y el guitarrista pues abandona la banda después de un concierto en España, por cierto, y esta vez no iba a volver, ¿no? Por tercera vez en su corta historia, Thin Lizzy le vuelven a pedir a Gary Moore, oye, ayúdanos a finalizar el tour, ¿no? Aunque esta vez sí se quedará para grabar un disco, quizás como compensación a la colaboración de Phil Lynott con el disco debut del solitario de Moore, Back in the Streets. Discazo. Pedazo de disco. Pedazo de disco, que por cierto, lo tengo. Ahí está, yo también. Como debe de ser. Eso lo diga a nadie. Y bueno, y en ese tiempo, por ejemplo, una canción que escribieron prácticamente a mí fue Parisian Walkways. O sea, esa canción es tan de Phil Lynott como de Gary Moore. O sea, temazo del 15. Temazo del 15, ¿no? Estilo de blues, sí, pero... Sí, Parisian Walkways, que creo recordar que explica los pensamientos de Lynott mientras paseaba por París, o sea, pensando en qué habrá sido de su padre o qué le falta a su padre, algo así, pareció. Si no recuerdo mal, me perdonáis si me equivoco porque la memoria no es mi fuerte, ¿no? Pero bueno, lo que importa es que en aquellos años colaboraron muchísimo los dos juntos, ¿no? Y bueno, ¿qué temas podemos ver aquí en este disco, en el Live and Dangerous increíbles? Que bueno, que yo os he destacado, pues bueno, pues Emerald es alucinante en este disco. Massacre, por supuesto. Cowboy Song, bueno. Dilo otra vez, Xavi, dilo otra vez. Massacre. ¡Oh! ¡Dios! Que mi canción espera un segundo, voy a chupar cámara, como dice Celia. Sí. Es que mi canción favorita. Es mi canción favorita de Thin Lizzy. Lo siento. Es mi canción favorita. La mía es otra, pero entiendo perfectamente que sea tu favorita, vamos. Impresionante. También en una época de mi vida también... ¡Pim, pam! Para ti, Xavi. Muy bien. Pues entonces, como hemos dicho, en aquella época pues estaban colaborando bastante ambos ellos. El señor Phil Lynott y el señor
Gary Moore, que por cierto también se nos fue demasiado pronto. Exacto. Una enfermedad maldita, no recuerdo ahora qué enfermedad, pero que eso nos lo llevó así de repente y dices, joder, qué pena más grande, ¿no? A los mejores. Sí. Los mejores se nos van siempre demasiado pronto. Esa frase también la odio. ¿La odias? Sí. Me lo apunto. Vale. Me la apunto. Entonces, en 1979 publican, señoras y señores, otro pedazo de disco como es el Black Rose. ¿Qué disco, señoras y señores? Ay, perdón. El Black Rose. Hola, Xavi. ¿Qué? No lo tenemos. Oh, par 10. ¿Qué ha pasado? No lo sé. A ver, déjame ver. Voy a mirar, sí, señores, señoras, potrillos, yeguas, vamos a comprobar. Yo creo recordar que sí que te lo pasé. Déjame ver. Sí que está, sí. Pues entonces le habrás pasado con el formato de esto, Xavi. No, Bueno. esta vez sí que los convertí todos, ya te lo digo. Espérate. Es porque lo ordena de... Sí, es 10 Black Rose, lo tienes que tener por ahí. Xavi, que no lo tengo. Sí que está en el correo, Raúl. Pues bueno, mírate el correo y bájalo, porfa. Voy a buscarlo rápidamente. Exacto. Entonces, bueno, mientras tanto sigo hablando de este pedazo de disco, ¿no? Titulado eso, Black Rose a Rock Legend, ¿no? Entonces, digamos que Lynott, o sea, como hemos dicho, reemplaza a Ryan Robertson con Gary Moore, ¿no? Y une fuerzas con Steve Jones y Paul Cook de los Sex Pistols para formar The Greedy Bastards, o sea, los bastardos codiciosos sería. Proyecto que dio a conocer algún que otro concierto por aquella época, ¿no? Que sería curioso escucharles, ¿no? Y que bueno, hubo también gente que fue entrando y saliendo de la banda, pues como por ejemplo Bob Geldof, nada más y nada menos, ¿no? Aquí lo tenéis, perdonad, pero lo tenéis aquí. Black Rose. Exacto. Pero no me salía. No, bueno, son gajes del oficio y del directo, que me imagino que será otra frase que odias también profundamente. Hombre, profundamente. Por cierto, Gary Moore murió de un... que lo has dicho antes, pero como has dicho el Black Rose, ya empecé a buscar. Murió de un ataque al corazón, pero porque... de los zumos que sobrepasaban... de naranja. Que cuando hicieron las pruebas, o sea, sobrepasaban 5 veces el máximo que, por ejemplo, que tienen allí para conducir. O sea que pobrecito pilló una buena castaña. Sí, la verdad es que sí. Que una pena, ¿no? Entonces, en este disco estuvo marcado porque realmente Scott Gorham y Phil Lynott, como en la línea de lo que estábamos hablando, pues estaban abusando de determinadas vitaminas y sustancias. Cacahuetes, por ejemplo. Y bueno, ¿y qué tenemos? Para mí es una obra maestra este disco, ¿no? Con una composición en las letras de Phil Lynott absolutamente genial, ¿no? Y bueno, Brian Robertson era buen guitarrista, pero es que Gary Moore es Gary Moore, ¿no? Hombre, claro. Exacto. ¿Y qué tenemos aquí en este discazo? Que por cierto, Black Rose, que por cierto, Axl Rose lo lleva tatuado. Sí, señor. O sea, para que os deis cuenta de lo que cuando decimos que es una banda que ha influenciado a todo el mundo, dejémoslo ahí y acabamos antes, es verdad, ¿no? Axl ¿Y qué Rose, temas tenemos aquí? Para que no lo sepa, es el cantante de Los Gusanos Rosas. Exactamente, cierto, totalmente. Entonces, ¿qué canciones tenemos aquí en este disco? Tenemos Do Anything You Want to Do. Ahí está, Moore está con las guitarras gemelas en esa canción. Si la tienes en la cabeza, Raúl,
Do anything you wanna do. Es increíble las guitarras gemelas en esa canción, ¿no? Vamos a provocar más lluvias, que lo sepáis. Totalmente, además, así, mira, mejor, así. Acabamos con la sequía, ¿no? Que se llenen los pantanos que hizo el caudillo. Mentira, el plan hidráulico estaba hecho de la República. Bueno, en fin. Dejemos ya las chorradas y vamos a lo verdaderamente serio, que es la música. Bueno, este tema de verdad es uno de los que yo recomiendo particularmente, porque es absolutamente increíble. O sea, ahí ves que Gary Moore es Gary Moore, o sea, por supuesto. Dona por la originalidad. Por supuesto. Por supuesto. Y bueno, tenemos, como decíamos al principio, tenemos la segunda canción titulada Sarah de Phil Lynott, está aquí en este disco, ¿no? Que está dedicada a su hija y la verdad es que lo oyes y ya tiene ese tonito como así alegre, ¿no? Cuando empieza ahí. Y es una balada preciosa y maravillosa. Y en el videoclip pues sale pues bailando con su mujer y con unas niñas, pero no ninguna de las niñas que aparece eran su hija, porque eran muy pequeña todavía cuando hicieron el videoclip, ¿no? Entonces este tema pues provocó que el número de salas bautizadas creciese exponencialmente en Reino Unido, ¿no? Y bueno, que tenemos también Southest Street of Town, ¿no? O sea, la calle más dura de la ciudad, ¿no? O sea, la poesía de las calles, la dignidad, ¿no? De la dignidad de barrio y todo este tipo de cosas, ¿no? La dignidad de la vida. Exacto. Get Out of Here, ¿no? Que son una ruptura amorosa, que por cierto, en la letra de este tema colaboró Mike Shure, que fue el líder de Ultravox posteriormente. Tenemos también Roy Sindhu, que quiere decir Black Rose en gaélico. O sea, esta canción es tremenda, ¿no? Es su gran himno sobre Irlanda, ¿no? O sea, las guitarras gemelas a tope. La batería de Brian Downey a tope. Maravillosa, ¿no? Para mí si no es el tema mejor de Sin Lizzy, para mí mi tema favorito es otro también de este disco, que es Waiting for an Alibi, porque es ese tema que es de esos que me ha agarrado alguna vez esas extrañas obsesiones, ¿no? De montarme en el coche después de salir de trabajar y en los 40 minutos más o menos que tengo del trabajo a casa, estar escuchando el mismo tema una y otra vez. Pues con este me ha pasado no una, sino varias veces. O sea, Waiting for an Alibi, o sea, está Gary Moore en este tema, o sea, es increíble, o sea, ahí tiene como en dos ocasiones, ¿no? Que se muestran ahí, bueno, el puente y el estribillo, perdón, sí que no me sabía la palabra. O sea, Gary Moore en todo su esplendor, ¿no? Y digo, las guitarras gemelas a tope. Para mí esta es la canción de las guitarras gemelas, esta, Waiting for an Alibi, ¿no? Y además con una letra así, con unos juegos de palabras intrincados, ¿no? Tan propios de Lynott, ¿no? Porque esta canción tiene que ser la hostia difícil de cantar, ¿no? Pero bueno, escucharla porque vais a alucinar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en verano de 1979 Gary Moore pues deja la banda durante una gira en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, él dijo que es que no sería la mejor manera, pero es que tenía que irme, ¿no? Dijo, o sea, declaraciones de alta complejidad y razonamiento, ¿no? Y bueno, pues luego siguió con su carrera en solitario, ¿no? Que tuvo bastante éxito, merecido por otra parte, ¿no? Y colaboró en los álbumes en solitario de Lynott, caramba. Se me lengua la traba. Bebe agua, Xavi. Bebe agua, sí, que así vamos a ver el último mensaje. Ha sido de nuestra Celia, que dice: copiaos la lista y escuchadla, que es buenísima, añado yo. El amador no sabe escribir, todos lo sabemos.
Y Amparo, no sé si está por ahí, la Amparo estará atenta tomando apuntes, lo sé yo. Y la Pitu también. Y supongo que Carmen también estará tomando ahí puntos, hay apuntes, y Floren también. Carmen y Floren estarán, las dos hermanas estarán tomando apuntes seguramente. Continúa. Seguro, claro que sí. Maestro del rock. Qué grande que es Soul. Entonces, bueno, ante esta salida abrupta de Gary Moore, pues Mike Shure pues, les ayuda a completar la gira y luego posteriormente regresan al Reino Unido. Tenían que encabezar el festival de Reading de aquel año, del 79, pero tenían varios problemas que me imagino que sería lo de siempre, o sea, peleas y baja forma física producida por eso, por los zumos de naranja. Y bueno, incorpora un guitarrista para dejar que Mike Shure pudiera tocar los teclados cuando fuera necesario durante una gira por Japón, ¿no? Y durante esa gira, pues Phil Lynott dedica bastante tiempo a escribir canciones para su primer álbum en solitario, que se titulaba Solo in Soho, por cierto. Compone alguna que otra canción para otras bandas, vuelve a la iniciativa de Greedy Bastards, ¿no? Que en aquel momento estaban formados por Phil Lynott, Scott Gorham y Downey, con Steve Jones y Paul Cook de los Sex Pistols, ¿no? Y publicaron un single que llegó al número 28 de las listas, ¿no? Del Reino Unido. Entonces, mientras en esos momentos, mientras Phil Lynott busca un guitarrista permanente, se pone a trabajar en su álbum, como he mencionado anteriormente, Solo in Soho, publicado en principios de 1980, y empieza a trabajar en un nuevo disco de Sin Lizzy titulado Chinatown. Este mismo. Este disco, sí señor. Lynott se casa mientras tanto y su mujer pues da a luz a su segunda hija. Y bueno, y al final Dave Fleet, que era el guitarrista que había incorporado temporalmente, se suponía para completar la gira, Lynott lo sustituye por Snowy White, que había tocado con Pink Floyd, por ejemplo, ¿no? Mike Shure fue también, deja la banda y sustituido por otro teclista, ¿no? Entonces esta formación, después de estas salidas pues, y entradas, pues se encarga de completar la grabación del disco, ¿no? El primer single fue Chinatown, y después pues publicaron Killer on the Loose, que está inspirado en los asesinatos de Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire. Hace poco vi un reportaje o una serie ahí. Tremendo. Qué historia de incompetencias y también de gilipollas, porque el gracioso de los mensajes también habría que darle unas cuantas fuertes patadas en el culo, porque retrasó la investigación. Bueno, veros al documental, que es un caso tremendo, que dices, te cabrea verlo, la verdad, pero... entonces, bueno, mientras están grabando este disco, que también pues tiene canciones siguiendo con el gusto de Lynott por los temas de la mitología del oeste, ¿no? Pues tiene una canción titulada Genocide, The Killing of the Buffalo. Entonces la presencia de este nuevo guitarrista, Snowy White, pues bueno, es problemática, no porque él tenga mal carácter, sino porque tiene que compatibilizar su trabajo en Sin Lizzy con un trabajo que da mucho dinerito, que es ser guitarra en Pink Floyd. Entonces, pues, y aparte, si a esto le sumamos que su estilo a la guitarra, pues no era como muy técnico, muy florido, pero no tan contundente como el de... Era muy psicodélico, muy Pink Floyd, Exactamente. ¿Dónde vas, Pink Floyd? And the blue... fuera. Aquí. En aquellos momentos ya los problemas causados pues por el zumo de naranja y por otras cosas peores que el zumo de naranja, estaban allá haciéndole, o sea, ¿cómo decirlo así sin que nos meta bronca YouTube? Por sustancias que hay que calentarlas antes de usarlas, por así decirlo. Intravenosas. Exacto, sí. Ya el problema era muy serio, ya se ve que había conciertos que se les veía totalmente, como idos de sí, o sea,
Y Scott Gorham precisamente se había ido a Estados Unidos, entre otras cosas, para huir de sus adicciones y recae en ellas. De hecho, hay algunas grabaciones de conciertos en los que dicen, madre mía, ¿cómo salen a tocar así, ¿no? Y bueno, y si esto lo juntamos con el que había estado ocupando Lino parte de su tiempo en su disco en solitario, solo en Soho, pues el nivel de las composiciones, francamente, no es el mismo. O sea, es un disco bastante maltratado por la crítica y la opinión de los fans, pero, y más claro en comparación con el otro disco, con el Black Rose, ¿no? Pero sí que tiene canciones muy buenas, ¿no? Tiene, bueno, eso Chinatown, tiene que tiene un montón de riffs de guitarra muy chulos, ¿no? Tenemos Sugar Blues, ¿no? Tenemos Killer on the Loose, ¿no? Bueno, que como hemos dicho antes, pues estaba inspirado en ese asesino. Bueno, también dice que fue inspirado en Jack el Destripador, pero bueno, durante los primeros meses del año siguiente, de 1981, Phil Lynott empieza a trabajar en su segundo álbum en solitario, apoyado por miembros de Sid Lizzy. Empiezan a grabar un material para otro álbum, ¿no? Aunque las sesiones de grabación estuvieron rodeadas de problemas, ¿no? O sea, a este respecto, el productor Chris Angarides, afamado productor, ¿no? de hard rock, ¿no? Dijo que la confusión era muy grande, o sea, no sabíamos, ya había momentos en que no sabían si estaban trabajando en el disco de Phil o en un álbum de Sid Lizzy, ¿no? Entonces, seguramente por este motivo, en 1981 se publica el primer álbum recopilatorio de Sid Lizzy, titulado The Adventures of Sid Lizzy, ¿no? Que llegó, eso sí, al 6º puesto de las listas británicas, ¿no? ¿Y qué pasó? Que el segundo álbum de Lynott, de Phil Lynott Album, fue publicado en 1982, ¿no? Poco después de que saliera a la luz Renegade, de 1981, ¿no? Aquí no está. llegó. Ahí está el álbum. Sí, señor. Este disco hay bastante gente en crítica y público, mucha gente que lo considera que es el peor de Sid Lizzy. Yo no coincido exactamente con esto porque hay que reconocer que los dos primeros, por decir algo, son dificilillos de escuchar enteros, la verdad. Son difíciles de digerir. Exacto. Bueno, el desinterés pues publicado por este gastar tiempo en otras cosas, ¿no? Pues seguramente influyó en que lo grabado pues no fuera tan bueno como otros discos, ¿no? Tiene temas buenos, ¿no? Pero bueno, en aquellos momentos pues ya Sid Lizzy pues ya no, casi no se les recordaba a los Estados Unidos, aunque bueno, aunque en Europa siguieran todavía recordándoles, ¿no? El cansancio y las circunstancias parecían indicar que estaban próximos a separarse, ¿no? Y bueno, ¿qué canciones tenemos en este disco? Pues que merezcan así un poco la pena. Pues tenemos Renegade, tenemos Hollywood, tenemos No One Told Him, Mexican Blood. Entonces a estas alturas pues simplemente estaban prácticamente desintegrados, ¿no? Snowy White se va porque considera que su estilo no coincide exactamente con el de la banda, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que es entre los proyectos paralelos y el pésimo estado de salud, ¿no? Pues parece como si no les produjera ningún efecto todo esto, ¿no? Todos están cansados ya de las peleas, de las discusiones, de la tensión y entonces están más pensando en disolver Sid Lizzy que en otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso sí, dicen, bueno, vamos a grabar un último disco y gira de despedida para ya pues hacer algo de pasta y ya luego después pues y que cada uno se haga sus proyectos. Exactamente, sí. Entonces en comienzos del 82 Downey y Gorham se tienen que tomar un descanso en la gira
para resolver problemas personales. Casi seguro no he conseguido encontrar por qué. Bueno, sí, Downey se peleó nuevamente en un bar y Gorham me juego lo que sea que esto que era por culpa de los zumos de naranja, seguramente. Seguramente. Bueno, Lynott empieza a girar para apoyar su segundo disco en solitario, que no tiene las ventas esperadas, ¿no? Como hemos dicho, Snowy White había dejado la banda, cansado pues de no encajar, de los problemas con las sustancias. Y bueno, que muchos lamentaban que una banda tan absolutamente maravillosa se haya convertido en un despojo, ¿no? Pero bueno, Lynott, no obstante esto, pues se esfuerza en encontrar un reemplazo a White antes de grabar el disco, que acabaría lastimosamente siendo el último trabajo discográfico en estudio de Sin Lizzy, ¿no? Se puso en contacto con el guitarrista John Sykes, que había tocado, por ejemplo, con la agrupación de la New Wave of British Heavy Metal, Tigers of Pantang. Entonces, con su colaboración escriben el primer single, Cold Sweat, aunque bueno, el resto de canciones ya estaban bastante escritas. Y, oh sorpresa, resulta que este disco es un gran éxito y llega al 4º lugar de las listas de álbumes. Que, por cierto, hay que decir que la presencia de John Sykes le da más energía al sonido de la banda y lo acerca francamente al heavy metal. Casi se puede, Thunder and Lightning, que es el disco, se le puede considerar casi un... Lo habías dicho, hemos estado aquí esperando, estaba así. Casi un disco de, o sea, desde la portada y todo, o sea, casi se le puede considerar un disco de heavy metal, ¿no? Y es un discazo absoluto, ¿no? Que bueno, por una vez lo que pasa es que, claro, que esta idea de simplemente, pues bueno, ya hacemos el disco, hacemos algo de pasta y nos retiramos, bueno, sorpresa, pues salió un pedazo de disco absolutamente maravilloso, ¿no? Seguramente contagiado de la energía de John Sykes, de su juventud, del metal en sus venas, seguro que tuvo que ver, ¿no? Y bueno, ¿qué canciones hay aquí en este disco? Bueno, tenemos Thunder and Lightning, la canción del título, ¿no? O sea, que cualquiera se puede pensar que esto es una banda joven que empieza, mira qué energía y tal, ¿no? O sea, es un temazo, ¿no? Phil Lynott está inmenso en este tema. La batería, las guitarras, está todo maravilloso, ¿no? Que habla nuevamente es una canción que habla de andanzas callejeras, ¿no? Tenemos Cold Sweat, que no es tan salvaje como Thunder and Lightning, ¿no? Pero bueno, tuvo muy buena repercusión, es un temazo maravilloso, ¿no? Tenemos Holy War, tenemos Baby Please Don't Go, Baby Please Don't Go, oh, no, Baby Please Don't Go, con las guitarras ahí después, ¡buah! Maravilloso, ¿no? Que también espera Xavi, así puedes beber agua, sí. Que también la versionan Los Suaves en su directo, si no recuerdo mal, tanto Masacre como Baby Please Don't Go, el directo de Hay Alguien Ahí, si no me equivoco, que era el directo. Y mientras bebes aprovechamos para decir que la Pitufina, que el Amparo están tomando apuntes atentamente. También nos da las buenas noches el ICR Vídeo, que ha puesto un mensajito, Xavi, para ti. Léelo. A ver, voy a ver, esperad, que es que no... Pone Xavi. Que retransmitir por el teléfono, a ver. No pasa nada, yo te lo digo. Pone Xavi. Acabo un top. Sí. Yo no digo nada. Ay, por Dios. Voy a poner colorado. Ay, qué tímido soy. Doctor Love Raúl, who are you? Hombre, a ver. Las 11:15. O sea que, how are you? Las 12:30. What time is it? Pues eso. Ay, venga, qué grande. Los veo muy parados a estos cabrones hoy. Están tristes. Es que no puede ser esto. Me da la gana hablando de Sin Lizzy, cabrones. Claro, por eso. Y no pienso, están tristes pues están tristes. ¿Por qué veis Nada cosas de tristeza, estamos hablando de Sin Lizzy. Por eso, ¿por qué veis cosas que no tenéis que ver? Ver este programa de la utilización. Exacto, un documental de física cuántica, lo que sea. Hoy... La revolución Pino, mi madre en pelota. Continúa, Xavi.
Continuamos. Después de... Entonces, ¿qué pasa? Cuando publican este disco, tienen muchísimo éxito, ¿no? Entonces dice, hostia, dice, podemos tener un buen futuro aquí de seguir con nuestra carrera, ¿no? Sonaban muy poderosos, invitan en esta gira tan exitosa, invitan ocasionalmente a Eric Bell, a Gary Moore para celebrar la historia del grupo ante los fans, ¿no? Conforme avanza el tour, eso sí, Lynott, algún que otro concierto pues no estaría en la mejor forma, ¿no? Y eso, y las sustancias intravenosas circulaban por los camerinos, ¿no? Pero la respuesta del público es muy buena, como no puede ser de otra manera, con un disco tan maravilloso, ¿no? O sea, de repente lo que todos querían abandonar, pues vuelve a tener vida, ¿no? El único que estaba decidido a retirarse sí o sí era Scott Gorham por lo de... Te has quedado de lado, ya no. Sí, No. te habías quedado congelado. Para huir de sus problemas, o sea, está claro que para huir de sus problemas estar en una banda así no iba a ser lo más favorable, ¿no? Entonces, sabía que, de hecho, él se había querido ir de Estados Unidos para huir precisamente de esos problemas y va a parar precisamente a una banda, vamos, que era bastante fuerte en este sentido, ¿no? Pero bueno, pero no obstante esto, el resto quieren grabar otro disco, ¿no? Y Phil Lynott y Brian Downey recuperan la ilusión por Sin Lizzy. John Sykes está súper emocionado de estar allí, ¿no? Y tratan de conseguir que la banda no se disuelva, ¿no? A mí lo que me extraña es que fueran tan honestos, por así decir, ¿no? Porque como habían dicho, esto es una gran gira de despedida, no sé qué, tal y cual. Claro, no podemos estafar al público y luego pues seguir. Digo, de las giras de despedida, ¿y qué más? Pues seguís. ¿qué más? Llevan despidiéndose los Rolling Stones. Scorpion. Bueno, Scorpio, dijeron nos retiramos. Sacaron un disco. Han pasado como 12 años todavía. La pegaron y sigue, que ahora vienen a Barcelona también a Still Loving You. Ay, a mierda. Error, sí, es muy bueno ¿qué disco sale? Thing, sí, muy maravilloso, sí, pero escuchar los primeros discos de Scorpion, escuchar lo que os dice el tío Raúl y el tío Xavi, escuchar los primeros discos, sí, el World Wide Live es uno de los mejores directos, no sé qué, sí, pero os tenéis que escuchar el Tokyo Tapes, que en el Tokyo Tapes toca Uli John Roth, no os olvidéis, tenéis que escucharlo. Que me dan ganas de coger la baqueta y empezar a pegar baquetazos. Hacer el cangrejo ruso con unos cuantos. O sea, así. Continúa, maestro. Entonces, bueno, pues publican, para celebrar su renovada éxito, publican, eso sí, el disco en directo Live, que llegó al número 29 de las listas de éxitos de álbumes del Reino Unido, ¿no? Y hay que destacar, por cierto, que durante la interpretación del último tema, que fue The Rocker, todos los guitarras habían formado parte de la banda, excepto Snowy White, tocaron al mismo tiempo. O sea, Gary Moore, John Sykes, Scott Gorham, Brian Robertson y Eric Bell a la vez. Es para verlo, o sea, buscarlo por YouTube porque es algo tremendo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un Thunder and Lightning y un Waiting for an Alibi absolutamente tremendísimos. Tenemos Holy War también, preciosa, o sea, Emerald, una versión de Emerald también genial. Y ese último tema, como diciendo, despedida de Rocker, ¿no? Maravilloso, increíble, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Después de una gira por Japón bastante accidentada, donde, bueno, estos problemas que hemos venido relatando seguían, ¿no? Ahí. Sin Lizzy toca por última vez en el Reino Unido en el Festival de Reading del 83, que fue publicado, que es un evento que fue publicado posteriormente, lo que pasa es que no sé si eso es un álbum oficial o qué. Pero bueno, y el último concierto de Sin Lizzy, o sea, se llevó a cabo en Nuremberg el 4 de septiembre del 83, en el marco de un festival, ¿no? Y bueno, claro, sin la banda, pues aquello fue el remate para Phil Lynott, ¿no? Porque tenía su matrimonio roto, veía poco a sus hijas, pierde la banda de su vida justo después de haber recuperado la ilusión, ¿no? Él había iniciado otro proyecto llamado Grand Slam, en el cual no pudo contar con Brian Downey porque se había echado atrás, con John Sykes, que ante las dudas que le suscitaba el futuro de Sin Lizzy,
pues claro, tuvo una oferta que de aquellas que no va a poder rechazar, de ser guitarrista de Whitesnake, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, bueno, pues con la carrera en la más absoluta de las incertidumbres, con la vida personal destrozada, bueno, Phil Lynott publica en 1985, pues publica Out in the Fields con Gary Moore, maravillosa, ¿no? Que fue una canción compuesta por Moore, que sale en el álbum Run for Cover, si no recuerdo mal. No me acuerdo. Y bueno, ¿eh? Que no me acuerdo. ¿Dónde sale? Yo tampoco, creo que sale en ese, pero no. Entonces, poco antes de dejarnos, pues de fallecer, pues Lynott estaba planeando publicar un tercer álbum en solitario y había estado hablando con Brian Downey de una posible reformulación de Thin Lizzy sobre el año 86, más o menos, con Gorham y Sykes. De hecho, habían reservado tiempo de estudio, parece ser. Y bueno, hicieron algunas grabaciones. Lo que pasa es que después de fallecer Phil, esas cintas no volvieron a aparecer. Y dices, joder, también, ¿quién pudiera escuchar eso, no? Entonces, hay que decir que nuestro querido Phil Lynott pues, falleció en un hospital de Salisbury el 4 de enero de 1986 a los 36 años, a raíz de una neumonía y fallo cardíaco asociados a eso, pues al abuso de cosas que no hay que abusar. Exacto. Exacto, entonces luego a mí es una cosa que siempre he de decir que siempre me ha dado bastante rabia, que es que en el 96 John Sykes reactiva Thin Lizzy presentando a la banda como un tributo a Lynott, ¿no? Pero yo creo que tendría que haber sido bajo otro nombre, ¿no? O sea, que giren como Thin Lizzy, yo eso sí que lo veo deshonesto. No. Para mí es una falta de respeto. Exactamente. O poner todo el mundo tiene que ganarse la vida, ya lo entiendo, pero no sé. O le han puesto tributo a Phil Lynott o... ¿No? Digo yo, ¿eh? Exactamente, sí, sí. Entonces, bueno, luego de posteriores publicaciones de Thin Lizzy, después de que nos dejara Phil Lynott, bueno, pues tenemos una caja de 4 CDs publicada en el 2001, que tenía todos sus grandes éxitos y rarezas y carambe de singles y cosas de esas, ¿no? Luego también se publicó un doble CD de grandes éxitos que llegó al número 3 de las listas de álbum del Reino Unido en el 2004. Y en el 2005, que es maravilloso escucharoslo, lo que os voy a decir, Gary Moore hizo un concierto en un teatro de Dublín, ¿no? Titulado The Boys Back in Town, ¿no? Que este concierto sirvió para marcar la inauguración de una estatua de bronce a Phil Lynott en el centro de Dublín, en la Harry Street, delante de uno de sus pubs favoritos, ¿no? Exactamente, ahí está. Ahí está. Es más, entonces, bueno, tocaron canciones de Thin Lizzy en ese concierto como Whiskey in the Jar, Still in Love with You, Cowboy Song, Emerald de Boys Are Back in Town, ¿no? Y se publicó un DVD al respecto, ¿no? Titulado One Night in Dublin, ¿no? Que es maravilloso, lo recomiendo totalmente, ¿no? Y si Raúl tiene a bien, pues ahora que ya entramos en el terreno personal de mí mismo, en el año... Exacto. Ahí está. Aquí tienen a un servidor que estamos hablando del año 2008, si no recuerdo mal, en el que un antiguo gran foto. La historia, un antiguo amigo tenía un antiguo amigo por carta, de aquellos que tenías en el colegio, ¿no? Que te apuntabas ahí a un programa, pues que te enviaban direcciones de gente de otros países, ¿no? Y te llegaban esos sobres ahí de direcciones extrañas y tal, ¿no? Entonces a mí me llegó uno de un chaval del condado de Cork, concretamente, de la costa, de la parte noroeste de Irlanda,
de donde es originario Rory Gallagher, que por cierto ese chaval se llama Rory Bennett. Por cierto, Rory, if you're listening to this, please contact with me again. Que precisamente le pusieron Rory por Rory Gallagher, efectivamente, como gente de bien, sus padres eran gente de bien. Mira, Xavi, una cosa, échate un poquito para la izquierda tuya, no para tu derecha, a ver, no, al revés. Izquierda, sí. Ahí está, porque ahí se ve la foto y sales tú. Hay que se vea tu foto en Irlanda. Sí, sí, pues y entonces, pues bueno, me dijo, estoy en Dublín unos días, ¿no? Era el mes de diciembre, me acuerdo. Y entonces, pues me digo, vale, pues voy, ¿no? Y bueno, yo pues cogí mi Aer Lingus, ¿no? Mi Aer Lingus y me fui para Dublín en el mes de diciembre. Y cuando llego al policía, cuando me bajo del avión y llego al policía, antes de ir a buscar el autobús por ir al centro, ¿no? Me dice, bueno, DNI, por favor, tal, porque... Y me dice el guardia, y me acordaré siempre de esa frase, you come here in December, tú loco, no sé qué. Porque vamos, hacía un frío del carajo, efectivamente. Claro, de salir, de estar en el aeropuerto, que está todo, bueno, claro, pues ahí está climatizado, ¿no? Entonces ya había pues una pequeña marquesina y ya ahí te metías en el autobús y ahí te ibas para el centro. Me acuerdo que me bajé en O'Donnell Street, que bueno, es una calle, bueno, que es quizá la más famosa de Dublín, ¿no? Una avenida así ancha. Me acuerdo que al llegar a la segunda esquina entré en una tienda y digo, unos guantes y un gorro, por favor, porque es que me dolían las manos ya del frío que hacían, ¿eh? O sea, una cosa tremenda, ¿no? Ahí me voy a vivir yo. Y me encontré, entonces bueno, ya posteriormente me encontré con mi colega, ¿no? Entonces pues ya claro, lógicamente ya que estaba allí pues aproveché y fui aquí al centro de Dublín, en Harry Street, o sea, delante de uno de sus pubs favoritos, ¿no? Y bueno, y ahí me pude hacer esta foto, que es uno de los momentos, si yo tuviera que escribir, no sé, uno de mis momentos cumbre, este sería uno de ellos, absolutamente. Y bueno, y posteriormente a esto, pues también decidí ir a presentar mis respetos al señor Lynott, que concretamente está enterrado, está enterrado en un pequeño cementerio llamado Saint Fintas Cemetery, que está en una pequeña península cercana a Dublín, que se llama la península de Hobs, esto pueblecito marinero y tal, muy bonito, ¿no? Que fui allí, por cierto, luego me lié con los autobuses y tuve que llamar a un taxi por teléfono y me la clavaron hasta el riñón, vamos. Pero bueno, valió la pena cada céntimo gastado en eso. Entonces, pues, yo llegué allí a la puerta del cementerio, entonces había el señor que vendía flores, le digo, bueno, pues, por favor, pues deme esas flores que veis ahí, que están encima, pues, violetas, si no recuerdo mal. Le digo, pues bueno, deme por favor un ramo y le pregunto, ¿me puede indicar cómo llegar a la tumba del señor Lynott? Y me dice, mira, me dijo más o menos en inglés, todo recto, hasta el fondo. Y luego cuando miras a tu alrededor y cuando veas una tumba así con muchas cosas, esa es. Y efectivamente, ahí estaba y había, pues bueno, recuerditos ahí de gente de cualquier lugar del mundo, ¿no? Y bueno, y luego hay que decir que muchas veces estaba su madre por allí, y no tuve la suerte de coincidir con ella, ¿no? Que su madre, que fue encargada de defender su legado y que se empeñó y que fue parte fundamental, lógicamente, en que descubrieran esa estatua, ¿no? Pues me hubiera encantado verla, pues para agradecerle, ¿no? Todo lo que cuidara el legado de su hijo y que fuera su madre, porque realmente si él escribía así es por cómo era, y si era como era, seguro que era en gran parte debido a su madre, ¿no? Pero no tuve la suerte de coincidir con ella, pero bueno, en fin. Valió la pena, ¿no? Entonces, pues ahí presenté mis respetos, dejé esas flores, ¿no? Estuve mirando, meditando un ratito y luego pues volví a Dublín, ¿no? Y bueno, ya después de esto, desde que estos momentos emotivos totalmente, ¿no? Decir, bueno, qué decir de así como a modo de resumen de Sin Lise, ¿no? Como hemos dicho antes y como nos habréis oído mencionar a Raúl y a mí, cualquier banda, o sea, acabas antes, si quieres saber qué banda de rock duro metal les ha influido, acabas antes diciendo todas, ya está. Ya, claro.
y acabas antes, ¿no? Y realmente que cuando tú ves una banda haciendo guitarras solos de guitarra doble, eso viene de aquí, de Wishbone Ash, quizás también si tiramos un poco para atrás, pero yo diría que sobre todo de Sin Lizzy, ¿no? O sea, y a todo esto hay que decir que, por ejemplo, ya acabamos de Metallica, o sea, en un momento de lucidez hay que decir que su batería, pues en repetidísimas ocasiones ha mencionado a Sin Lizzy como uno de los motivos de que él se dedicara a la música, ¿no? No lo trago. No, yo tampoco, pero bueno, algo con medio sentido dice de vez en cuando, ¿no? Cuando rebuzna algo. Exacto. Y bueno, pues entonces pues podría ser una carrera, comentarios sobre la carrera de Sin Lizzy, ¿no? Una banda que dejó huella, dejó absolutamente una huella profundísima en el rock duro y el metal. Y bueno, y una cantidad de canciones maravillosas con unas letras, digo, molestaros en leeros leeros las letras, de verdad, o sea, en buscar algún vídeo que tenga en YouTube que tenga las letras y leeroslas, porque realmente donde te das cuenta que el señor Lynott era, bueno, un fiera de la composición, ¿no? El puto amo. Era el puto amo. El puto amo, efectivamente. Y bueno, ya veis, tenéis ahí la lista de Spotify, Spotify. que os lo aconsejo, o sea, escucharla, os la pongo ahí otra vez. Ahí tendréis las canciones de Sin Lizzy, podréis disfrutarlas y os podréis dar cuenta de que no exageramos en absoluto con lo que estamos diciendo. O sea, es una de esas bandas fundamentales. O sea, si me dijeran ¿en qué disco te llevas en una isla desierta? Seguro que alguno de Sin Lizzy me llevaba. El Elephant Dangerous. Por ejemplo, sí, señor. Y así te llevas, pues hay un... Bueno, hay que darle la bienvenida. Dice que tenemos 2 suscriptores más. Muchas gracias. También a Carmen, antes de que me pregunte dónde está la Pitu, no ha querido estar, que conste. Pero volverá. Volverás a mi ama. ¿Te acuerdas del argentino, Bueno, sí, volverá. Nada, os lo prometo. Lo que pasa es que con su belleza eclipsa la mía. Y claro, ahí es como ¿sabes? Como un choque de titanes, de belleza. Si colapsamos, podemos iluminar el mundo. Sobre todo ella, que es muchísimo más bonita y más preciosa que yo. Y después de decir esto, que me ha salido del corazón, yo estoy un poquito mosca contigo, Xavi. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? A ver, porque para la semana que viene, que me pongas de pista un ciruelo, la verdad. No es un ciruelo. No es un ciruelo. A ver, me has puesto... No, pero tiene su sentido. A ver, es que reconozco que es un poco rebuscada. Sí, pero rebuscado, tío. O sea, pero a ver, es que este puedo ser yo. ¿Tú te imaginas a quién me estoy refiriendo? No, te lo juro que no. Porque ese podría ser yo. A ver, este la tiene más chica, ¿no? Pero que... Tío, tienes que poner otra pista. Empieza, por ese no empezará, ¿no? El grupo. Ahora entiendes la pista. Y termina en N. Sí. Pues te tengo que hacer una... ¿Ahora entiendes la pista, sí o no? No la entiendo, pero no sé por qué me ha venido. Pues entonces te tengo que proponer una cosa, Xavi. Si es del grupo que yo estoy pensando, sí, habría que hacer parte 1, parte 2. Porque si no puede ser un programa de 5 horas. Si es el grupo que yo creo que sí. Sí, es ese, ya te digo yo que es ese. Xavi, por todos los datos que hay, por el tema de sus canciones, las letras de sus canciones, yo pienso que habría que hacerse en 2 partes. No. Hostia, qué fuerte. No. Empieza por S y acaba con N, pero
No, entonces, por esto que me estás diciendo ahora, creo que no es ese que estás diciendo. Ya sé cuál es. Entonces, ¿lleva una X en medio? Sí, señor. Vale. ¿Entiende usted ahora la pista? A ver. Es rebuscada, cabrón, ¿eh? Es rebuscadita, ¿eh? Tengo que reconocer que sí. Esta vez, Rebuscada. la de la semana pasada era muy fácil, pero Pero vale, ahora. Claro, es que yo miraba y digo, pero es que. A ver, yo pensaba que era Sabaton. Que por eso le estaba diciendo a Xavi de hacerlo en dos partes, porque hablar de Sabaton, las letras de Pero ya Sabaton. que recoges, me lo apunto para cuando hagamos Sabaton. Tenemos que Porque hacer Sabaton y hay que hacerlo en dos partes porque es impresionante, es un grupo acojonante, con unas letras acojonantes, todo histórico, tienen su propia web, o sea, tienen en su web, si no me equivoco, el cantante, o ahora no recuerdo bien, como sí, artículos sobre la guerra, sí. pues, canta mucho sobre la Primera, Segunda Guerra Mundial. Y, Pues entonces si lo hacemos en dos partes, cuando lleguemos a nuestra batalla favorita, a ver si nos lo miramos un poco con más detalle. sí. Oh, mira, nos pues, entendemos un poquito más. ¿sabes lo que podríamos hacer, Xavi? A ver cómo podríamos organizarlo y hacer el programa los dos aquí. Hostia. Los dos aquí sentados. Estaría bien. Pasa que no sé la logística. Bueno, la logística no es un problema porque nos dedicamos porque, a ver, vamos a ver. Nos dedicamos a la logística. Pero no sé, molaría. Tenemos que hacer un programa aquí los dos. Lo que pasa es que, claro, hacer un Sabaton aquí es que nos liaríamos. Ya digo, mira, yo me imagino, yo aquí y tú aquí, o aquí, me da igual, estés sentado, aquí encima, ¿no? Cochino. Por lo menos si está la cámara encendida. Después ya veríamos. Exacto, pero ya veríamos. El programa puede durar, si empezamos el sábado, puede terminar el lunes para irnos a trabajar. Entonces, hay que buscar un grupo que sea más. Sí, más. Con menos. Que fuera menos mastodóntico, sí. Sí, no sé, podemos hacer un especial Nirvana. ¿Qué dices, tío? Ahora que has dicho de Nirvana, vi un corte que estaban sentados y está como aquí cuando hacían eso, gente joven o el tocata y todo eso. Estaban todos sentados y estaba Dave Mustaine de Megadeth, el cantante. Sí. No, pero estaba sentado, pero era el invitado. Y le preguntan, hacía poco que se había muerto Kurt Cobain, y le preguntan, bueno, ¿y qué opinas, Dave, de la muerte de Cobain? Dice que tuvo puntería. ¡Oh! Hijo de puta. Pero bueno, pues a ver. Es una respuesta muy cristiana, que digamos, ya que. Ahora se ha vuelto cristiano, ahora sí, se ha vuelto cristiano. Sí, bueno, eso fue posterior, claro, sí, verdad. Se ha vuelto cristiano, la lucecita. ¿Y qué pasa, Xavi? ¿Qué pasa cuando decimos que alguien es cristiano o pasa algo bueno? Ahí está. Ahí está, lo estoy buscando porque se ha escondido el cabrón. ¿Dónde está? Lo tengo el primero, aquí lo tenemos. Siempre. Ay, Dios. Siempre vigilante. Pues Xavi, pues antes de acabar, vamos a entrar un momento en el chat porque se ve que hay ambiente. Sí. La Pitufina nos presenta a su hermana Carmen, un placer, Carmen. Por lo que me han explicado, un encanto de mujer. A ver si me invitas a un agua mineral, porque yo solo bebo agua, y si me cedo, zumo de melocotón, ahí a Argeida. Y aquí le está aclarando la Pitu que es su hermana. Aquí el Amador le pone bienvenida con V al principio. Pata en la boca tienes, Amador. Pata en la boca. Espero que. Iba a decir, quiero pensar que te has equivocado en el teclado. No se ha equivocado en el teclado, porque el muy cabrito lleva 3 meses comprándose el ordenador y todavía no se lo ha comprado el portátil, pero bueno. Pero no creo que nada. Decía yo, me está volviendo loca, digo, esa tal Carmen me tiene bloqueada, jaja, se ríe nuestra Celia. Dice, no, Celia, ¿qué habrás hecho, Celia? Este Amador. A ver, que pone aquí nadie eclipsa a nadie. Os complementáis, sí, pero tengo que reconocer una cosa, ella es mucho más guapa que yo. Yo es verdad que en vivo gano, Xavi, ¿no? Tú estás ahí de acuerdo en eso, ¿no? Una buena planta, un nano sí, macu, simpático, trato fácil.
Aquí lo dice, hola a todos. Si me ponéis unos choricillos y una botella de vino, hablo de metal. Mira, Amador. El cangrejo ruso. Dice, no, le di a la V sin querer. En el teclado del ordenador, ¿no? Bueno, como siempre... Rivas y leyendas. Ahí. Que te he dicho que te lo lleves. Pink Floyd. Bueno, oye, muchísimas gracias a todos por habernos aguantado. Muchísimas gracias, Xavi, por tus lecciones, como siempre, lecciones de rock, por cómo te preparas los programas y lo bien que los pasamos. Después haremos, la semana que viene haremos un examen de Phil Lynott, haremos una pregunta y que lo adivine tendrá un regalito. Muy bien. Será una noche de pasión con Amador. Hostia, eso es un premio bueno. Bueno, pues eso, lo dicho. Xavi, como siempre, un placer hacer el programa. Igualmente. Me lo he pasado de putísima madre, como siempre. Y no sé, despide tú el programa. Me ha encantado particularmente compartir esos recuerdos. Porque Hombre, muy bonitos, tío. Son muy, muy, muy bonitos. Y entonces, Xavi, como es a usted programa, despide tú y desea buenas noches. Yo os quiero a todos. Os dejo con Xavi, que os va a desear lo mejor del mundo, porque Xavi es muy buena persona. Es buen zagá, es muy buen zagá. Xavi. Bueno, pues como ha dicho Raúl, o sea, ha sido un placer enorme, o sea, porque al fin y al cabo hablar de algo que te apasiona y que te gusta, pues siempre es agradable, pero todavía más compartirlo con vosotros. Os queremos, lo decimos de verdad. Y bueno, aquí en medio de la tormenta, ¿no? Además, ha comparado perfectamente. Y bueno, pues que muchas gracias por escucharnos, por ver nuestro programa. Y la semana que viene, ya sabes, a ver si alguien se anima y adivina la pista que banda es, que no es Sabaton, ya lo digo. Empieza por ese, pero no es Sabaton. Pues venga, salud y metal para todos y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Exacto.